Ya, hola chicos, mi nombre es Carolina Méndez. Soy estudiante de sexto año. Me parece que Piero ya nos presentó a mí y a Paula. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son las glándulas salivales. Ya, entonces vamos a seguir lo que es la metodología que se ha estado haciendo en Hermano Mayor desde que comenzó, que es más o menos presentarles algún caso y a partir de ello ver preguntas. eh, y así poder estudiar algunas partes importantes que tenemos que saber de las glándulas, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta presentación está dividida en cuatro secciones. Una primera en la cual vamos a hablar de macroestructura de las glándulas, una segunda que es de la microestructura, la tercera que se acerca de la fisiología, que es donde generalmente más preguntas les hacen, y una cuarta en la cual vamos a ver una patología en particular y descartar algunas otras viendo el análisis del caso, ¿no? Entonces, en esta primera lámina vamos a ver lo que es el caso de un paciente hombre de 40 años. Entonces, por favor, si pudieran seguirme mientras voy leyendo para que podamos analizar juntos el caso. Entonces, es un paciente hombre de 40 años quien sufre un traumatismo penetrante en la hemicara izquierda con un fragmento de una botella de vidrio. A raíz de ello, el paciente es ingresado en un hospital local debido a una hemorragia profusa, la cual es controlada y la herida es suturada de manera superficial, sin valoración de las estructuras anatómicas profundas. Posterior a ello es dado de alta. A los 15 días del incidente, que hace referencia al traumatismo, el paciente acude al consultorio de gastroenterología refiriendo: me escurre saliva a través de mi mejilla izquierda. A la exploración física se encuentra una herida suturada que se extiende desde la región temporal izquierda, como podemos ver en la imagen de acá a la derecha. Acá podemos ver que esta es la región mandibular izquierda del paciente, entonces se ve que se extiende desde la región temporal, inclusive cruza lo que es el ángulo de la mandíbula. Entonces es una herida suturada que se extiende desde la región temporal izquierda, que cruza la región masseteriana y se dirige hacia la zona angular mandibular del lado izquierdo, con drenaje de saliva a través de la piel. No había compromiso del nervio facial, ni tampoco había dolor espontáneo ni provocado. Entonces, en la cavidad bucal no había flujo salival proveniente de qué conducto. Entonces, la pregunta es: ¿qué conducto excretor salival o glandular estuvo dañado o fue dañado a raíz de este traumatismo penetrante? Entonces, si chicos pudieran poner por responder en la transmisión, ¿cuál creen que es la respuesta? Ahí tenemos algunas opciones como el conducto de Bartolini, de Stenon, conducto de Arancio, Rivinus o de Wharton. Ya, muy bien. Entonces, como justo estaban diciendo en la transmisión, la respuesta correcta es el conducto de Stenon. Entonces, antes de iniciar lo que es el análisis de por qué es esa respuesta y poder saber un poquito de la macroestructura de las glándulas, vamos a ver un poquito de lo que es la presentación de un caso. Luego ustedes, cuando ya lleven clínica y luego cuando ya ingresen a los externados, les van a pedir bastante hacer historias clínicas, y sobre todo a los profesores o doctores de medicina interna les gusta que la presentación de la historia de la enfermedad actual esté bien minuciosa. Entonces vamos a ver un pequeño repaso de eso. Entonces, para presentar la enfermedad actual, vamos a estudiar cuatro parámetros. Uno primero, que es la enfermedad actual, que es desde el inicio de los síntomas, ¿no? Desde que la enfermedad se torna clínica. Ese es el tiempo de enfermedad. Luego es la forma de inicio, que puede ser súbita o insidiosa. Súbita, cuando se puede identificar el momento de inicio de los síntomas. Por ejemplo, no sé, tiene un tromboembolismo pulmonar y de manera súbita empieza con disnea, ¿no? O dolor torácico. Entonces, eso fue súbito y se cataloga como forma de inicio súbito. O de lo contrario, insidioso, por ejemplo, en una enfermedad, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en la cual el curso de la enfermedad es progresivo, es crónico, entonces no se identifica bien el inicio de la enfermedad, entonces se cataloga como insidioso.
Luego tenemos lo que es el curso de la enfermedad. El curso de la enfermedad se puede dividir a su vez en hiperagudo, agudo, subagudo o crónico, dependiendo de cuánto tiempo tiene de evolución el cuadro clínico, ¿ok? En este caso, pues si el paciente aproximadamente tendrá unos 15, 13 días de enfermedad, no se ha puesto, no te mencionan directamente cuándo es que inició con ese síntoma de que la saliva escurría a través de su mejilla, pero supongamos que son unos 10 días, entonces en este caso calificaría como subagudo, ¿no? Más de una semana, pero menos de un mes. Luego tenemos los síntomas y signos principales, que bueno, ahí simplemente se mencionan los síntomas y signos principales que te orientarían a un diagnóstico si es que los leyeras directamente. Y por último, que es lo que generalmente más nos cuesta trabajo poder realizar, porque es una redacción, es el relato cronológico, que es la descripción exhaustiva del síntoma principal, la descripción secuencial de los síntomas y signos, el motivo de ingreso y por último los síntomas negativos importantes. Entonces este cuadrito de aquí más adelante les va a servir bastante y por eso es que quería un poquito analizarlo con ustedes porque luego les va a ayudar. Bueno, entonces, para volver un poco al tema, con respecto a lo que son las lesiones de la glándula parótida, las lesiones de la glándula parótida y del conducto excretor tienen una prevalencia del 21%, pero de ese 21% de personas que tienen una lesión, más de un tercio de ellas van a generar fístulas cutáneas salivales, que son las que podemos ver acá, bueno, las que vimos en el caso no, que se forma una fístula como el conducto excretor de la glándula está dañado, obliterado o cortado, en el caso del paciente, se va a formar una fístula que va a ser directamente de la glándula hacia la piel, y es por eso es que no había drenaje de la saliva a través del conducto de Stenone, sino que había un drenaje por una fístula cutánea, ¿no? Entonces, el conducto de Stenone, como ustedes dijeron, en la opción B, o conducto de Stensen, es el conducto excretor de la glándula parótida que emerge, como podemos ver aquí, vamos a verlo como que en forma más didáctica para que se nos quede la imagen. Esta es la glándula parótida, entonces este es el borde anterior. A nivel del borde anterior va a emerger lo que es el conducto de Stenone o de Stensen del borde anterior y luego va a transcurrir o digamos como que atraviesa de manera superficial la región maceteriana, ¿no? Maceteriana por el músculo macetero. Y luego a nivel del segundo molar superior va a perforar el músculo bucinador. Entonces ese es cómo transcurre el conducto de Stenone. Importante de la glándula parótida es que tiene relaciones anatómicas con estructuras importantes, ¿no? Como es el nervio facial. Por eso es que en el caso, mencionaban que no había alteraciones de la motricidad de la cara, ¿no? Luego el espacio parafaringio, que en realidad eso es importante más para cirugía de cabeza y cuello, y ramas de la carótida externa, porque puede ser una importante fuente de sangrado. ¿Y por qué es que está la respuesta de la B? Porque la lesión era exterior, ¿no es cierto? Entonces, el único conducto excretor salival que está por fuera de la cavidad oral es el conducto de Stensen, es el único. Entonces, es el único que pudo haberse dañado con un traumatismo exterior. Un poquito hablar de la glándula parótida. La glándula parótida, como podemos ver acá, se localiza tiene sus límites con respecto al músculo esternocleidomastoideo, al ángulo cigomático, y se va a localizar cranealmente a nivel del arco cigomático, como podemos ver aquí, y caudalmente con lo que es la rama inferior de la mandíbula o borde inferior de la mandíbula. Y va a tener justamente relaciones importantes con una estructura en particular que podemos ver en la imagen de aquí. Chicos, si pudieran decirme, por ejemplo, qué estructura importante tenemos que tener en cuenta al momento de dañar la glándula parótida, que la mencioné en la diapositiva anterior. No sé si la pueden escribir por la transmisión.
Sí, efectivamente, una importante es la carótida externa, también el nervio facial. Justamente lo que quería hacer la alusión con la imagen de aquí es el nervio facial, que puede dañarse, ¿no? Al momento de hacer un corte en la glándula parótida o también inclusive en el conducto, que está más para esta sección. Aquí también hay ramas del nervio facial. Entonces, otra cosa importante a recalcar de la glándula parótida es que secreta alrededor del 25% de la saliva y que secreta una saliva muy rica en amilasa. Luego, ¿por qué vamos a descartar las otras opciones que teníamos? No era el conducto de Bartolino o el conducto de Rivinus, que son lo mismo, o el conducto sublingual mayor. ¿Por qué? Porque este conducto transcurre lateral al conducto de Wharton. Vamos a ver por partes. Primero hay que identificar la glándula sublingual. Esta es la glándula sublingual y esta es la glándula submandibular. ¿Okay? En la glándula sublingual va a tener un montón, alrededor como 15, 20 conductos que van a desembocar en lo que es el pliegue sublingual, que es esta rayita de aquí que vemos. Pero hay un conducto que está más desarrollado, que le llaman el conducto sublingual mayor, que es el de Rivinus o de Bartolini. Entonces, ese no podía ser porque, como hemos visto, está dentro de la cavidad oral, entonces no tenía como chances de que se dañe con un traumatismo exterior. Y el otro es el conducto de Wharton. El conducto de Wharton es este rojito que vemos acá, que transcurre medial al conducto y a la glándula sublingual. Y este emerge de lo que es la porción superficial de la glándula submandibular o maxilar. Y esta, como podemos ver, le hace como un ganchito a este músculo, que es el músculo miloioideo. Y por último no puede ser el conducto de Arancio porque eso no tiene que ver con las glándulas salivales, sino es parte de la circulación fetal. Entonces en esta diapositiva un poquitito acerca de la glándula sublingual. Esa es una submandibular, perdón. Se localiza en el triángulo digástrico y se llama triángulo digástrico porque está justo dividida por dos pilares, ¿no? El pilar anterior o vientre anterior del músculo digástrico y vientre posterior del músculo digástrico, estos dos de aquí. Entonces, por lo tanto, se llama triángulo, el triángulo digástrico, o también se denomina submandibular. Y ahí es donde se va a localizar esta glándula submandibular y le va a dar como una vueltita al músculo miloioideo, que es este de aquí. Entonces, bueno, como ya habíamos visto, se llama el conducto de Wharton y la glándula sublingual se localiza lateral a la glándula submandibular, también en el piso de la boca. Y como ya mencionamos, va a dar bastantes conductos, siendo el principal el de Rivinus o Bartolino a nivel del pliegue sublingual. Ambas glándulas van a secretar líquido acuoso y glucoproteínas y más que todo el 70% de la saliva es secretado por la submandibular. Ya. Entonces, en el caso anterior, ¿qué nervio podría haberse dañado con mayor probabilidad? Si pueden, ya lo hemos discutido, pero si pueden ponerlo en la presentación. Ya, muy bien. Entonces sí, efectivamente es el nervio facial o el séptimo par. Entonces, en esta lámina vamos a ver justamente que el tronco del nervio facial emerge por el agujero estilomastoideo y se ramifica por debajo de la glándula parótida. Entonces, es el nervio que con mayor probabilidad pudo haberse dañado. Por eso es que en la presentación del caso recalcaban que no se había dañado y que estaba normal la motricidad de la cara. Luego, las respuestas incorrectas: el nervio oftálmico, que es lo mismo que rama B1 trigeminal, inerva el tercio superior del cráneo, y el nervio laringio recurrente es rama del décimo par, y bueno, realmente transcurre por otras estructuras mediastinales, luego da la vuelta dependiendo, ¿no?, a la subclavia o al arco aórtico y luego vuelve para inervar la laringe y las cuerdas bucales. Entonces en realidad es una distribución distinta al nervio facial.
Entonces, ahora que estamos hablando un poquito de los nervios, algo que sí les pueden preguntar es acerca de la inervación de las glándulas salivales. Entonces, las glándulas salivales pueden estar inervadas tanto por el sistema autónomo parasimpático como el sistema simpático. Ambas pueden ser estimuladas y estimular la secreción de saliva. Sin embargo, la que predomina es la parasimpática y es la que entonces vamos a estudiar y la que nos han enseñado en clase. Entonces, un primer concepto que tenemos que tener en cuenta para poder entender esta inervación que puede ser un poquito entreverada, es que las fibras nerviosas autónomas parasimpáticas van a transcurrir a través de fibras somáticas para poder inervar a las glándulas. Entonces, ¿y cuáles son esas fibras autónomas parasimpáticas? Son las provenientes del séptimo par y del noveno par. Entonces ambos van a utilizar estructuras del quinto par, que es un nervio somático, para poder llegar a inervar tanto a las glándulas mayores como a las glándulas menores, salivales. Entonces aquí vamos a ver un poquito el recorrido. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que es la abertura bucal, ¿no? La abertura bucal, por encima de eso y por debajo de ello. Y el tercer concepto que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay una fibra preganglionar, luego un ganglio y una fibra postganglionar, para entender cómo es que va a moverse el nervio para poder inervar a la glándula. Entonces, por encima de la hendidura bucal vamos a ver que el séptimo par, a través del nervio petroso mayor, que es este de acá, va a llegar al ganglio pterigopalatino y allí va a dar ramas nasopalatinas para inervar lo que son las glándulas salivales del paladar, las glándulas menores que están dispuestas en el paladar. Y nasal va a inervar a la glándula lagrimal, ¿no? Que eso no es parte de las glándulas salivales, pero está allí el transcurso. Luego, eso es por encima de la hendidura bucal. Y por debajo de la hendidura bucal vamos a encontrar las glándulas mayores. Entonces, allí vamos a tener dos estructuras. Una primera que es el séptimo par. El séptimo par que a través del nervio cuerde del tímpano va a unirse al nervio lingual, que es rama de B3. ¿Ok? Y una vez que se une al nervio lingual, va a llegar al ganglio submandibular. Y del ganglio submandibular va a haber tres ramas. Una primera rama que es para la glándula submandibular, una segunda rama que es para la glándula sublingual y una tercera que es para las glándulas menores de la lengua. Entonces aquí tenemos otro transcurso, ¿no? El nervio cuerda del tímpano, que es del séptimo par, que se une al lingual, que es del B3, y así va a poder inervar a las glándulas. Entonces se cumple justamente que fibras autónomas parasimpáticas usan estructuras somáticas para llevar a las glándulas. Y el tercero, que es con respecto a la parótida, es que las fibras preganglionares parasimpáticas del noveno par o del glosofaringio van a llegar al ganglio óptico. Y a nivel del ganglio óptico va a como unirse a lo que es el nervio auriculotemporal, que es rama de B3. Al igual que sublingual también es B3, pero este se va a dirigir a la parótida. Entonces nuevamente vemos que fibras autónomas, pero esta vez del nervio glosofaringio, van a utilizar fibras somáticas de la rama auriculotemporal B3 para inervar la glándula parótida. Entonces justamente así podemos entender un poco mejor cómo es que se inervan las glándulas y la conformación con respecto a la hendidura bucal y todo lo demás. Ya, entonces eso es todo con respecto a la macroestructura, que a veces puede ser un poco complicado en lo que es cara, en lo que es cuello, porque hay muchas estructuras, pero más o menos así lo hemos tratado de hacer un poco didáctico para entenderlo un poco mejor. De ahí vamos a estudiar lo que es la microestructura de las glándulas salivales. Con respecto a la microestructura, no les he traído un caso con una pregunta, sino que en la siguiente diapositiva, aquí, después de una breve explicación, vamos a poder identificar algunas estructuras. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva vamos a ver que las glándulas están compuestas por dos porciones importantes. Una porción que es la porción acinar y una porción que es la porción tubular. Entonces, las glándulas salivales son glándulas acino-tubulares, pues que tienen la porción acinar y la porción tubular. Con respecto a los acinos, tienen tres tipos de acinos. Un acino que es el acino seroso, que es el que en la tinción hematoxilina de eosina se va a pintar como de rosadito. Y los acinos mucinosos que se van a pintar, bueno, no se van a pintar, van a permanecer blancos. Y los acinos mixtos, ¿ok? Entonces, los acinos serosos son característicos de la glándula parótida. La glándula parótida únicamente tiene acinos serosos.
Em, a ver si se daña. Claro, o sea, el nervio cuerda del... El nervio cuerda de... Vamos a retornar a la imagen. Entonces la pregunta es, si se daña el séptimo, también se daña el B3. Entonces, digamos que si se daña el séptimo en la porción en la cual ya se unió o ya utiliza como conducción al B3, efectivamente se van a dañar tanto fibras de B3 como fibras autónomas procedentes del nervio cuerda del tímpano. Pero, por ejemplo, si se daña a nivel más proximal a la salida del nervio cuerda del tímpano, por ejemplo, por aquí, no se va a dañar el B3, sino que la inervación va a cortarse desde antes. Pero si se daña más abajo, probablemente, por ejemplo, en esta sección, donde el nervio cuerda del tímpano transcurre a través del nervio B3, entonces, efectivamente, no solamente se va a dañar lo que es la secreción salival, sino también se va a dañar lo que es la sensibilidad, ¿no? Porque el nervio lingual, el B3, se encarga de la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, si se daña aquí, por ejemplo, se va a dañar tanto la sensibilidad anterior de la lengua, pero también se va a dañar la sensación gustativa, inclusive también la secreción salival. Entonces depende del lugar de la lesión, pero si la lesión ya es por debajo de la unión, efectivamente se va a dañar el B3 también. Bueno, entonces vamos a continuar con ya. Ya, entonces, con respecto a la microestructura, ya estábamos viendo que las glándulas salivales están compuestas por dos secciones, ¿no? La sección acinar y la sección tubular. Acinar, perdón. En la sección acinar tenemos lo seroso, que es únicamente de la glándula parótida. Entonces, ¿por qué se dice seroso? El acino seroso es indicativo de que la secreción va a ser bastante acuosa y va a tener un alto contenido en proteínas, ¿ok? Mientras que el acino mucinoso o mucoso va a ser, digamos, un contenido más mucoso y va a ser rico en glucoproteínas. Bueno, con respecto a la glándula submandibular y a la glándula sublingual, ambas son acinos mixtos, eso quiere decir que tienen tanto acinos serosos como acinos mucinosos. Sin embargo, la glándula submandibular predomina como serosa y la glándula sublingual predomina como mucinosa. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos que tenemos nuestras 3 glándulas salivales mayores y que cada una de ellas va a tener una histología un poco distinta con respecto a los acinos que las componen, ¿no? Entonces en esta primera imagen, bueno aquí, vemos justamente lo rosadito, que son el acino seroso, y vemos que el núcleo, y eso lo debe haber dicho el profe en la clase, es central y se localiza generalmente en la parte basal de la célula, y en la parte apical de la célula vamos a tener que se concentra gran parte del citoplasma, porque el núcleo ocupa la otra parte, y allí se van a encontrar los gránulos que a su vez tienen harta cantidad de proteínas. Okay. Luego tenemos acá los acinos mucinosos que no se pintan, no se pintan en realidad, se ponen blancos. Y acá una diferencia importante es que si bien también la conformación es que en la región apical se van a encontrar las glucoproteínas, pero en la región basal se va a encontrar el núcleo, pero este núcleo ya no es redondo o central, digamos, sino que es como aplanado, y eso es lo que lo va a diferenciar. Y en un acino mixto, que es la que encontramos en la glándula submandibular como la glándula sublingual, vamos a tener una conformación bastante característica, que realmente también es interesante, ¿no? La que está más cerca hacia lo que es la luz del acino son las células acinares mucinosas. Okay, las que están más cerca a la luz del acino son las células acinares mucinosas. Y sobre estas se va a formar como si fuera una semiluna de una célula del acino seroso. Entonces sobre el acino mucinoso se encuentra el acino seroso formando una semiluna, ¿ok? Y obviamente como está por encima, la única forma de comunicarse con la luz del acino es a través de unos canalículos secretores celulares, ¿no? Porque es a través de las células. Y sobre todo esto, en los casos de los 3 acinos, sobre todo de las células, vamos a encontrar como una capa
como una bolsita de células mioepiteliales contráctiles que van a ayudar, digamos, como que a la eyección de la saliva, ¿ok? Y por encima de eso la lámina basal, ¿no? Como cualquier otra estructura o tejido. Luego, a continuación, siguiendo la luz de los acinos, vamos a tener lo que son los conductos intercalados. Los conductos intercalados están revestidos por un epitelio escamoso cúbico, digamos como que va de transición, ¿no? Escamoso cúbico. Y también tienen células mioepiteliales. Hasta ahí van a llegar las células mioepiteliales. ¿Ok? Posterior al conducto intercalado, una vez que estos se unen, van a formar el conducto estriado. El conducto estriado tiene células cúbicas que van formándose cilíndricas, ¿ok? Y una cosa muy importante de este conducto estriado es que en la parte basal, como podemos ver, hay unas rayitas, ¿no? Entonces, estas rayitas corresponden a unas estriaciones basales, que son las mitocondrias que se disponen de manera vertical en unos pliegues formados por la misma membrana plasmática. Entonces, la membrana hace como unas imaginaciones en las cuales se van a localizar las mitocondrias. Y así es como se forman estas estriaciones basales que se pueden ver. E inclusive se pueden ver en la histología y nos va a permitir identificar los conductos estriados. Y es súper importante identificarlos porque en estas secciones donde se va a dar el transporte de iones, ¿ok? Y luego, después del conducto estriado, ya vamos a tener el conducto intralobulillar, que hasta allí es todo el lobulillo, ¿ok? Después del conducto intralobulillar vamos a encontrar al conducto interlobulillar, ¿ok? Y luego del conducto interlobulillar, que es el que se dispone a través de los tabiques de tejido conectivo que separan los lobulillos, vamos a encontrar al ducto lobular. Y luego, una vez que se unen todos los ductos lobulares, al conducto principal de la glándula. Entonces tenemos una secuencia, ¿no? Conducto intralobulillar, que es dentro del lobulillo, interlobulillar, que es entre los lobulillos, luego el conducto lobular, que ya es la unión de todos los demás, y por último, la unión de los lobulares que forma el conducto principal. Y va a irse desplazando a un epitelio cilíndrico, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el interlobulillar tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Como podemos ver aquí, es pseudoestratificado. Y ya el conducto lobular, que es la unión de los interlobulillares, tiene un conducto cilíndrico estratificado. ¿Okay? Mientras que inclusive si retrocedemos un poquito más, el intralobulillar tiene un conducto cilíndrico simple. Entonces, cilíndrico simple, cilíndrico pseudoestratificado y cilíndrico estratificado, para hasta llegar al conducto principal, ¿ok? Y otra cosa importante, yo sé que es como que es harta información, pero una cosa importante que sí les pueden preguntar es sobre la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina es una inmunoglobulina que se encuentra en todas las mucosas. No solamente la mucosa digestiva, sino en las mucosas. Es la inmunoglobulina de las mucosas. Y esto de aquí se puede secretar, es secretado de las células plasmáticas, ¿no? Que antes fueron células B. Cuando se activan, se vuelven células plasmáticas y se van a dar dos inmunoglobulinas, en forma dimérica o forma monomérica. En la forma monomérica es simplemente esta porción, y en la dimérica se une a través de una cadena J. ¿Ok? Y luego de esta va a ingresar a las células de los acinos, o las células de los conductos intercalares, o las células del conducto estriado, para por transitosis van a pasar a través de la célula para luego ser secretada a la luz. Y una vez que es secretada a la luz, va a robarse parte de la membrana, y en esa parte de la membrana hay una cosa que se llama el componente secretor, que va a evitar que el ácido gástrico degrade a la inmunoglobulina A. Entonces, eso es como pasa, ¿no? La inmunoglobulina A es endocitosis a través de la membrana plasmática basal o vasolateral, luego transitosis, y luego por la membrana apical se roba un pedacito de membrana que contiene el conducto, la porción secretora. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos un poquito lo que es la microestructura, vamos a pasar a identificación de estructuras. Voy a poner mi cursor y no sé, chicos, si ustedes me pueden decir estas tres rayitas a qué estructura están identificando. Yo lo vamos a estar viendo por el streaming, a ver qué dicen.
Ya, esta sección de aquí. Ya, entonces, vamos a ir, viendo, vamos a identificar las estructuras juntos, entonces. Ya, entonces aquí podemos ver que primero sabíamos que las cerosas, los acinos cerosos eran rosaditos, ¿no es cierto? Y los acinos mucinosos eran blanquitos. Entonces, por esa concepción vamos a partir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos que está bien rosado, ¿no es cierto? Aquí bien rosado y en esta otra sección está bien blanco. Entonces, podemos decir, de repente estas de acá son acinos cerosos y estas son acinos mucinosos. Entonces, justamente esta región de aquí son las semilunas que se acuerdan que les había mencionado que van a estar por encima de los acinos mucinosos cuando estamos frente a un acino mixto. Todo esto es un acino mixto. Y esta sección de acá es la porción mucinosa y esta sección de aquí y esta otra de aquí, la rosada, es la sección cerosa que forma la semiluna. Y justamente aquí tenemos lo mismo, ¿no? Acá se ve un poquito más claro, por ejemplo, dijeron núcleo. Esto de aquí, esta bolita morada, es un núcleo, es el núcleo redondo que habíamos visto que era característico de los acinos cerosos, ¿no? Entonces acá tenemos justamente otra semiluna, que es una célula cerosa. Y acá, en esta imagen, se ve bien bonito porque acá vemos el redondito que es el núcleo y en esta porción de aquí vemos los gránulos que están en la región apical. Entonces, vemos justamente la semiluna. Ya vemos justamente lo que es la semiluna de células cerosas, ¿no? Y aquí las células mucinosas, que tienen la célula que está un poquito más aplanada, ven que esta es bien redonda y esta es un poco más aplanada, que está en la región basal. Y la luz del centroacinar. Y esta otra célula de aquí, por ejemplo, que está rodeando al acino. Acá, esta de aquí que tiene un núcleo como más aplanado. Esta de acá son las células mioepiteliales. Y, por ejemplo, aquí vemos que esta es la luz de un acino mucinoso. Esto de acá es un conducto estriado. ¿Y por qué es un conducto estriado? Porque vemos acá las rayitas. Esas rayitas son las estriaciones basales que les había mencionado. Entonces, esas son básicamente las estructuras que ya más o menos que identifiquemos. Acá tenemos el conducto estriado, las semilunas cerosas, las células mioepiteliales, la luz centroacinar, acá sinocerosos, ¿no? Con los gránulos secretores, pero creo que acá se ve mucho más bonito, para poder identificarlo mejor. Y esto es respecto a las dos primeras secciones, que es macroestructura y microestructura. Espero que la explicación haya sido didáctica y que se haya podido entender. A veces las clases que nos dan en los sistemas son un poco rápidas y también las propias clases cuando era en la U. Imagino ahora también por virtual debe ser un poco más complicado, entonces espero que les haya podido ayudar. Y ahora le toca a Paulis. Ya, hola, mi nombre es Paula, vamos a seguir con la parte de producción y regulación de saliva. Eh, ¿Puedes pasar la diapositiva? Ya, he hecho una pregunta, primero es más de fisio, que pregunta cuál de salivales, que explica por qué la secreción salival final es hipotónica con respecto a la secreción primaria de las células acinares. Como opción A tenemos la secreción de agua, opción B, absorción de agua, opción C, absorción de más soluto que de agua, y secreción, y D, secreción de más soluto que agua. Entonces no sé si pueden marcar, escribir en el chat cuál es la opción que ustedes creen que es la correcta.
Ya, muy bien. Sí, es la respuesta correcta es la C. Entonces, para explicar por qué se da este fenómeno, vamos a entender, quiero hablar un poco sobre cómo es la producción de la saliva. Entonces, primero unas generalidades de esta es que primero se produce aproximadamente 1 litro al día, va de un rango de 800 a 1,5 litros aproximadamente, y tiene un pH de más o menos 6 a 7. La composición de la saliva es muy variada y vamos a tener, por ejemplo, agua que va a facilitar el gusto, la dilución, los nutrientes y además va a ayudar a la dilución. Por otro lado, tenemos las glucoproteínas de mucina, que es prácticamente el moco, que va a lubricar todo toda la boca. Además, tenemos la milasa. No sé si alguien se anima a decir para qué funcionaba la milasa, cuál es su función. Ya, entonces la milasa es una enzima aminolítica que va a hidrolizar los enlaces alfa 1,4 de la glucosa que conforman los carbohidratos. Entonces, a grosso modo, la milasa va a comenzar la digestión del almidón. Por otro lado, vamos a tener una lipasa lingual. Y la lipasa lingual, no sé si alguien se anima, gracias Marcelo, está muy bien la milasa es para la digestión de carbohidratos. No sé si alguien se anima a decir cuál es la función de la lipasa lingual. Claro, es muy está muy bien lo que dices, Marcelo. La lipasa lingual va a ser solamente el inicio de la acción de lípidos, porque esta enzima va a hidrolizar las cadenas de los triglicéridos, las cadenas largas. Pero, como dices tú, la digestión total se va a dar mucho más adelante. Luego tenemos la calcicreína, que va a producir la bradicinina a partir de, no sé si alguien sabe a partir de qué se produce la bradicinina. Claro, a partir del el cininógeno se va a formar la bradicinina y esta bradicinina va a producir una vasodilatación local para aumentar el flujo a las glándulas salivales. Además, la saliva va a tener factores de crecimiento que van a permitir la repitilización y el crecimiento de la mucosa, además de lisocimas, lactoferrina, IgA, como una protección para los patógenos que hay en la boca. Además, la saliva es hipotónica, es decir,
es hipotónica con respecto al plasma, es decir, que contiene mayor concentración de potasio y bicarbonato y menor concentración de sodio y cloro. Y hay diferentes estímulos que van a producir o van a estimular la producción de saliva. Uno de ellos es el sistema parasimpático, pero también es el sistema simpático, son ambos. Mayormente o el estímulo más grande se da por el parasimpático y esto puede ser, por ejemplo, con el olor, con el sabor, también las náuseas. eh, y bueno, el parasimpático va a, como lo mencionó mi compañera Carolina, se va a dar por aferencias del nervio facial y el nervio glosofaringeo, que es el séptimo y el noveno par craneal. Estos van a liberar acetilcolina, que van a ir a sus receptores muscarínicos de las células acinares, y luego, como segundos mensajeros, vamos a tener al IP3. Y además se va a aumentar el calcio intracelular, y a través de esto es como se va a producir un efecto fisiológico para que aumente la secreción salival. Hay diferentes acciones que van a disminuir estas aferencias parasimpáticas, que por ejemplo son el sueño, el miedo, la deshidratación. Entonces, estas tres, además la atropina también, van a disminuir la producción y secreción salival. Y bueno, la formación de la saliva en sí es un proceso bifásico, es decir, que va a tener dos fases. Y es además un transporte activo. Primero se va a formar una solución pseudoplasmática isotónica, es decir, una solución muy parecida al plasma, con concentraciones muy parecidas. Y después esta saliva va a discurrir por lo que es el conducto intercalado hasta llegar al conducto estriado, donde van a estar las células ductales. Estas células ductales van a ser las encargadas de modificar esa saliva inicial y volverla más hipotónica. ¿Cómo? Lo hacen a través de canales de diferentes transportadores que tienen, donde se va a absorber el sodio y el cloro y se va a ver una secreción de potasio y bicarbonato. Podemos ver que en la parte de la luz de la célula ductal, vamos a tener un intercambiador de cloro con bicarbonato y luego uno de sodio con hidrogeniones y otro de hidrogeniones por potasio. En el lado vasolateral vamos a tener una bomba de sodio potasio TPasa, un canal de cloro y además en esta imagen no se ve, pero hay un canal de potasio que va a meter potasio dentro de la célula. Pero ¿cómo es que se da que como producto final la saliva hipotónica? Es porque las células ductuales tienen una relativa impermeabilidad al agua. Es decir, de que el agua no se va a poder absorber junto al soluto y esta saliva final se va a volver hipotónica. Entonces, por eso la respuesta era la C, que hay una absorción de solutos, que hay mayor absorción de solutos que de agua, perdón. Bueno, por otro lado, las células mioepiteliales que están en el conducto intercalado, entre las células acinales que se van a contraer para poder verter la saliva. Ya, entonces acá hay otra pregunta que realmente es para marcar una afirmación correcta con respecto a la secreción salival. Tenemos la A, que dice que disminuye su tasa de secreción por estimulación simpática. La B, que es a altas tasas de secreción salival, se hace más hipotónica. La C, que es concentración de potasio en la saliva, disminuye con altas tasas de secreción. Y la D, que es absorción, aumenta su tasa de secreción por estimulación vagal. Ya, entonces la respuesta correcta, como bien dicen en el chat, es la C, que dice que la concentración de potasio en la saliva disminuye a altas tasas de secreción. Entonces vamos a analizar primero la A, que dice, disminuye la tasa de secreción por estimulación simpática. En diapositivas anteriores hemos visto
que tanto la estimulación de las células salivales se da por parasimpático y simpático. El parasimpático sí es verdad que tiene un efecto mayor, pero el simpático también estimula la secreción. Luego vamos a ver la D, que es parecido a que hemos estado hablando, de que la estimulación de la saliva va a ser bien por el parasimpático, por el simpático y por el contacto de alimentos cuando llegan a la boca. Entonces la estimulación vagal no es algo que estimule la secreción salival. Entonces, para poder analizar la B y la C, me gustaría ver un poco sobre cómo es que cambia la saliva a altas y a baja producción en la diapositiva anterior, en la diapositiva siguiente. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver el efecto del ritmo del flujo sobre la composición salival. Primero hay que entender dos cosas, que a ritmos de flujo mayores, va a haber mayor concentración de sodio, mayores a 4 mililitros por minuto, la saliva va a tener mayor concentración de sodio y cloro y menor concentración de potasio. En cambio, a ritmos de flujo más bajos, es decir, a menos de 1 mililitro por minuto, va a haber menor concentración de sodio y de cloro y mayor concentración de potasio, que es lo que nos estaba preguntando en la pregunta anterior. Entonces, los cambios de concentración en la saliva se van a producir por el tiempo en que la saliva tenga contacto con las células ductuales. Cuando la producción de saliva es máxima, es muy rápida, la secreción acinar, la saliva inicial, va a fluir tan rápido por los conductos estriados o sea, con respecto a la pregunta, eso es un poco más como yo creo que estás buscando como tal vez más allá de la pregunta. Ahí te están preguntando qué es correcto y qué es incorrecto. Lo correcto es que el parasimpático sí va a estimular la producción salival. A veces en las preguntas, cuando la pensamos mucho, nos vamos a confundir, pero en el caso de la afirmación correcta, ahí te están simplemente preguntando si la estimulación parasimpática va a disminuir la secreción salival, lo cual es incorrecto. La estimulación simpática sí va a estimular la secreción salival. ¿Sí? A veces hay que ver las cosas más sencillas. Bueno, entonces, como seguía diciendo, los cambios de la concentración se van a dar por este contacto. Entonces, mientras menos contacto haya, la saliva no se va a poder modificar tanto. Entonces, sería lógico esperar que el bicarbonato también vaya a estar disminuido como el potasio, de que si no puede haber tanta absorción, si no puede haber tanta secreción de bicarbonato, la concentración vaya a ser menor a flujos más rápidos. Sin embargo, la estimulación de bicarbonato es selectiva, tiene una estimulación selectiva, es decir, de que el bicarbonato no va a responder por la rapidez, por el flujo, sino por el estímulo. Entonces, si se estimula la mayor producción de saliva, nos va a dar un aumento de bicarbonato. Entonces, aumenta el ritmo y aumenta la concentración de bicarbonato. Ya, entonces vamos a seguir un poquito más con enfermedades de glándulas salivales. Hay un casito que me gustaría analizar con ustedes, que dice así: es una mujer de 42 años que va a llegar a la clínica quejándose por visión borrosa. Ella dice que durante las últimas 3 semanas sus ojos han estado muy secos y con picazón y no puede llorar. Además afirma que ha tenido la boca muy seca a pesar de beber líquidos adecuados. Al examen físico se revela que las córneas están secas, hay fisuras y úlceras a los lados de los labios. Además, ambas rodillas las encuentra eritematosas y hinchadas. Cuando se le pregunta acerca de sus rodillas, ella dijo: sí, mis rodillas y mis muñecas tienden a hincharse y ponerse rígidas por la mañana, pero mi madre tenía artritis.
Entonces se le hacen exámenes de laboratorio y se le encuentra que tiene factor reumatoideo positivo y anticuerpos SSB positivos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Entonces tenemos una cielolitiasis, una fibrosis quística, una blefaritis seborreica y de un síndrome de Sjögren. Ya, muy bien, la respuesta, como ustedes bien han dicho, es el síndrome de Sjögren. Entonces vamos a ver en el anterior, me gustaría, no sé si pueden contestar ahí, el tiempo de enfermedad de la paciente en este caso sería de 3 semanas, lo que nos da un curso, ¿qué dicen? Subagudo, agudo, crónico, hiperagudo. Claro, muy bien, Liana. Entonces, tenemos una paciente mujer de 42 años con un tiempo de enfermedad de 3 semanas que corresponde a un curso subagudo. El subagudo va de más o menos 7 días a un mes y tiene una forma de inicio, nosotros podemos referir que es una forma de inicio insidiosa. Además, tiene signos y síntomas principales como la visión borrosa, una xerostomía, una queratoconjuntivitis seca, además del edema y eritema de articulaciones. Entonces vamos a ver un poco sobre la enfermedad de Sjögren y cómo es que se da. Mm, bueno, este síndrome se va a caracterizar por, como ya mencionamos, una queratoconjuntivitis seca y una xerostomía. Y esto se da por una destrucción inmune de glándulas lagrimales y salivales. Actualmente no se sabe realmente la causa, es desconocida, está relacionado con factores genéticos, también se creen que hay factores medioambientales que influyen, es decir, factores de infecciones, factores virales, pero hasta ahora nada se ha podido comprobar. Pero sí se sabe cómo se desarrolla, cómo es más o menos la patogenia. Entonces, tenemos, como lo mencionamos, una enfermedad autoinmune que se da por células linfocitos CD4. Estos van a reconocer antígenos en las células epiteliales ductuales de las glándulas exocrinas y además va a haber una hiperreactividad de linfocitos B. Todo esto va a llevar a un daño de la glándula. Además, se ha visto que hay presencia en muchos casos de ANA, de factor reumatoideo, también hay anticuerpos frente a antígenos de ribonucleoproteínas como el SSA y el SSB. Sin embargo, ninguno de los anticuerpos es diagnóstico porque estos anticuerpos también se encuentran en muchas enfermedades reumatoideas, enfermedades autoinmunes y no son exclusivos del síndrome de Sjögren. La morfología, como ya mencionamos, las células diana de estas células, de esta enfermedad, son las glándulas lagrimales y las glándulas salivales. Sin embargo, hay otras glándulas secretoras que pueden verse dañadas. Por ejemplo, las glándulas nasofaringeas, las glándulas de las vías respiratorias altas, las glándulas de la vagina. Y cuando tú observas este tejido, vas a ver un infiltrado linfocítico de TCD4. Además, vas a ver células plasmáticas, puedes encontrar macrófagos y en algunos casos se van a formar folículos linfoides con centros germinales. Y estos
Bueno, todo esto va a llevar a la destrucción de la arquitectura original. Y como mencionamos que hay un infiltrado, que se forman folículos, muchas veces pacientes, como podemos ver en la imagen, vienen con una glándula hinchada. Y bueno, hay una destrucción de la glándula lacrimal, lo que va a conducir a una ausencia de lágrimas. Esto va a conducir a una sequedad del epitelio corneal que va a llevar a una inflamación, una erosión y una ulceración, que da como resultado una queratoconjuntivitis. Por otro lado, si se destruyen las glándulas salivales, va a haber una atrofia de la mucosa, va a haber fístulas y úlceras, que va a llevar a la cirrostomía. En las vías respiratorias podemos ver pacientes con laringitis recurrentes, bronquitis, neumonitis, y en un 25% de pacientes aproximadamente puede haber un daño a enfermedades, a glándulas, perdón, en un 25% puede haber una enfermedad extraglandular, es decir, que no solamente las glándulas se ven dañadas, se puede ver dañado el sistema nervioso central, se puede ver dañado el riñón, que va a llevar a una nefritis intersticial, que mayormente suele ser leve, y también puede haber un daño muscular. Entonces, en el curso clínico de estos pacientes tenemos que saber que el 90% son mujeres, entre unos 35 a 42 años. Nuestra paciente en este caso es mujer y está dentro del rango de mayor casos, es decir, entre 34 y 35 y 42 años, 35 y 45 años. Nuestra paciente tenía 42 años. Estos pacientes vienen quejándose de que tienen ausencia de lágrimas, que la boca la sienten seca, que pueden tener sinovitis, pueden también llevar a fibrosis pulmonar, a neuropatías periféricas, que serían las enfermedades extraglandulares. Y la mayoría de veces el síndrome de Sjögren está acompañado con otras enfermedades. Pueden ser artritis reumatoide, que es la más común, se da en un 60% de los casos, pero también puede estar con LES, con poliomielitis, con vasculitis, con tiroiditis, con muchas otras enfermedades. Además que estas pacientes hay que tener cuidado porque el 40% de ellas pueden generar un linfoma no hodgkiniano de linfocitos B. El diagnóstico mayormente es por biopsia, porque como lo dije, la presencia de anticuerpos se ve en otras enfermedades, y se hace la biopsia del labio y se va a encontrar lo que hemos mencionado, un infiltrado de linfocitos T, células plasmáticas, macrófagos, un engrosamiento de toda la mucosa, y en el tratamiento lo que se hace es suprimir el sistema inmune, que se da corticoides, y además se puede dar, por ejemplo, gotas de pilocarpina para aumentar la secreción exocrina. Entonces tenemos como, y hemos visto lo que es el síndrome de Sjögren, que era en este caso la enfermedad que presentaba la paciente, pero vamos a analizar un poco las otras opciones. Tenemos como opción A una cialolitiasis. La cialolitiasis es la presencia de cálculos en los conductos salivales. El mecanismo por el cual se produce la cialolitiasis es desconocido, pero sí se sabe que este cálculo va a obstruir el canal, el conducto, y va a haber una obstrucción de la secreción salival, no se va a poder secretar la saliva. Esta es la segunda enfermedad más frecuente de las glándulas salivales, y el 80% de casos se da en la submandibular, en el conducto de Barton. Y estos cálculos que se forman ahí suelen ser más grandes y más radioopacos que, por ejemplo, los cálculos que se podrían formar en el conducto de Stenen, que es el conducto de la glándula parotidia, que suelen ser más radiotransparentes y suelen ser más pequeños. El tratamiento de esta enfermedad es simplemente extirpar el cálculo, pero sin embargo, si el cálculo es muy grande o la enfermedad es muy recurrente, se va a sacar toda la glándula. Además, esto suele ser unilateral. También tenemos la fibrosis quística, que no voy a ir muy a fondo a esta enfermedad porque lo van a ver más adelante, o me parece que ya lo han visto. Esta es una enfermedad genética, es una enfermedad autosómica recesiva que se da más en las personas europeas, y hay una alteración en el gen CFTR. Este es el gen, por sus siglas en inglés, regulador de la conductancia transmembrana de fibrosis quística. Entonces, si este gen está alterado, se va a alterar la proteína llamada igual, CFTR. Entonces, no se van a formar, este gen, esta proteína se encarga en regular unos canales de cloro. Entonces, una persona tiene esta enfermedad, no va a tener estos canales de cloro. Y los canales de cloro son importantes porque el cloro se va a secretar junto a la secreción X que va a dar
van a secretar las glándulas, y esto va a hacer que, que la secreción sea más delgada. En el caso de estos pacientes que no tienen este canal, la secreción se vuelve como muy espesa, muy gruesa. Entonces, se va a llevar a taponamientos de los conductos. Por ejemplo, va a haber niños, mayormente es una historia muy larga. Por ejemplo, hay niños que tienen pancreatitis a repetición, que tienen una insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Porque esa secreción espesa, va a tapar los conductos, y el páncreas se va a quedar con todos sus compuestos ahí. Entonces esto van a dañar el tejido pancreático y va a llevar a una pancreatitis aguda. Y estas pancreatitis agudas van a llevar a una pancreatitis crónica. Y por último vamos a tener una disfunción pancreática. Va a haber, por ejemplo, una disfunción del páncreas exocrino, que va a llevar a los pacientes ser insulino dependientes. Luego, en los pulmones, en las vías respiratorias, es necesario que haya un moco, pero un moco ligero, porque los cilios van a barrer este moco y van a mover todo el moco hacia la faringe, y con esto se van a ir los patógenos. Sin embargo, si el moco es muy grueso, es muy espeso, los cilios no lo van a poder mover. Entonces, el moco que está ahí se va a acumular de bacterias, y esto va a llevar a que haya una colonización crónica de todas las vías respiratorias, lo que va a llevar a que haya infecciones recurrentes, que haya neumonías recurrentes, que haya una tos crónica, que el paciente presente, por ejemplo, sibilancias crónicas. Y me olvidé de mencionar que hay los dos patógenos más comunes de estas infecciones recurrentes: es el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. El Haemophilus influenzae ha disminuido bastante por la vacunación, pero igual es algo que se ve como colonización. Bueno, estas enfermedades crónicas, esta inflamación crónica, va a llevar a que hayan bronquioctasias, y se va a dañar toda la pared de las vías respiratorias. Muchas veces estos pacientes terminan con un trasplante de pulmón. Otra cosa que se puede ver es la infertilidad. ¿Por qué? Porque la secreción con el cual van los espermas va a ser muy espeso y van a taponear los conductos deferentes. Entonces el paciente no se va a poder como transportar todo el esperma hasta el pene. Por otro lado, puede haber, por ejemplo, pólipos nasales, entre muchas otras cosas. Entonces, algo muy fácil, por así decirlo, que se hace es ver cómo es el sudor de estos pacientes donde tú piensas que puede haber una fibrosis quística. Y este sudor se vuelve muy salado, porque a comparación que en las glándulas, en las glándulas sudorípadas, estos canales de cloro no van a secretar el cloro, sino que van a reabsorber el cloro. Entonces, si no hay estos canales, no se puede reabsorber cloro. Y por último, el cloro se va a secretar en gran cantidad al sudor. Entonces, la mamá te dice, por ejemplo, que estaba leyendo varios reportajes, que besaban a sus hijos y sentían que tenían un sabor muy salado en la piel. Y es por esto. Luego tenemos como una tercera opción una blefaritis seborreica, que es una inflamación aceitosa de los márgenes del párpado, y que va a llevar a escamas, a unas escamas grasas y a un enrojecimiento de todos los márgenes, como podemos ver en la imagen. Y esta enfermedad está muy relacionada, casi en un 90%, con una dermatitis seborreica. Y esto es algo que la paciente no refiere en el caso, no refiere que sienta eh, que sus párpados estén hinchados, o que haya estas secreciones aceitosas. Entonces la podemos descartar como opción. Ya, entonces sobre el caso anterior, tengo otra pregunta. Entonces, tenemos ya una paciente. Esa paciente tiene síndrome de Sjögren. ¿Cuál de las siguientes condiciones es lo más probable que esta paciente desarrolle? Pero lean bien, ¿cuál es lo más probable? Entonces tenemos caries dentales, hiperglicemia, ictericia y pérdida de la visión.
Vamos a ver que la respuesta correcta en este caso es la A, que es la caries dentales. Las caries dentales, porque te están preguntando cuál es lo más probable. Entonces vamos a ver en la diapositiva siguiente que la saliva no solamente sirve para lubricar, eh, para la digestión de carbohidratos, de lípidos, sino también tiene una función en la higiene bucal. La higiene bucal es muy importante para poder evitar las caries, porque la boca está colonizada con muchas bacterias patógenas y va a llevar a deterioro de tejido. Entonces tenemos tres cosas. Primero, de que la saliva va a ayudar con el flujo a lavar y arrastrar gérmenes patógenos de la boca y además partículas alimenticias que se quedan ahí que pueden servir como sustrato para estas bacterias, que van a alimentar estas bacterias. Dos, tenemos que hay factores que van a destruir a los patógenos. Por ejemplo, le hemos mencionado lisoenzimas, la lactoferrina, la IgGA, que van a atacar estas bacterias. Y tres, bueno, la tres era los anticuerpos, que ya me adelanté. Entonces, si la paciente no tiene saliva, lo más probable, lo primero que va a hacer es caries dentales. Es lo más común que va a hacer. Bueno, la respuesta B tenemos que es incorrecta porque la hiperglicemia no está comúnmente asociada al síndrome de Sjögren, está asociado con una resistencia a la insulina que se ve, por ejemplo, en la diabetes, pero no es algo que se ve en Sjögren. Luego, en la respuesta C, que era una ictericia, tampoco, porque la ictericia está asociado a otros procesos patológicos que involucran enfermedades pancreáticas o anemias hemolíticas. En el caso de Sjögren no tenemos ninguna enfermedad pancreática ni anemias, bueno, anemias hemolíticas específicamente. Entonces también la podemos descartar. Y la E es correcto, sí va a llevar a una pérdida de la visión, pero esto va a ser algo crónico, no es lo más probable. ¿Por qué? Porque esto es una consecuencia potencial, pero es, como digo, a largo plazo. O sea, primero se van a formar úlceras, se va a formar daño corneal, pero es algo que va a llevar mucho tiempo. Entonces, si te están preguntando qué es lo más común, qué es lo más fácil que se haga, son caries dentales, porque es algo que día a día, por ejemplo, tenemos que estar nosotros limpiando la boca para evitar estos patógenos. Nosotros, se sabe que eh, en estados de vigilia, en un estado basal de la persona, hay una secreción de saliva aproximadamente de 0.5 mililitros a 1 mililitro de saliva, y esta va a ayudar a todo lo que estamos hablando, que haya un flujo que va a arrastrar patógenos, que haya lisosimas que van a destruir las bacterias de la boca. Entonces, bueno, eso es lo que les quería presentar hoy día. Espero que les haya ayudado. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, chicos, agradecerle a Paula y a Carolina por la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta más antes de poder pasar con el quizzes. Nos las ponen en el chat para que las puedan responder, por favor.
Liana, sí, sí va a ver un ratito, creo que lo pusieron antes y lo van a volver a poner ahora. Dame un segundo para preguntar eso. Ahí está. Sí, ya. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, porfa, chicos, vayan entrando al Quizzes para poder entrar. Ahí está el código. Les vamos a dar unos minutos para que puedan ir entrando y arrancamos. Bueno, chicos, entonces, eso sería todo por hoy.
Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que pueden hablarnos y nosotros vamos a tratar de ayudarlos en todo lo que podamos. Y nada, sigan para adelante y estudien mucho. Creo que eso sería todo, Carito, para que cortes. Ya listo, chao, cuídense.